Bueno, el primer tema de quinto, la primera unidad de quinto son los casos de factoreo, que son 7. En este video vamos a empezar viendo 2. Factor común, que ya lo vieron en tercero, algo, y factor común por grupos. Como primera medida para lo que sería conocimiento previo, hay que recordar que la factorización se realiza sobre polinomios y los polinomios son expresiones algebraicas en las cuales la variable, que en este caso es la x, no actúa ni como divisor o denominador, ni como radicando, o sea, no está dentro de una raíz cuadrada. Recuerden la x, o la y, o la variable que aparezca. Yo en un polinomio puedo tener, por ejemplo, raíz cuadrada de 4 acá. No pasa nada, el 4 no es variable, la raíz cuadrada de 4 además la conozco y es 2. Entonces sería un polinomio, o sea, cumpliría la definición de polinomio. ¿Está? Entonces, una vez que determiné que era un polinomio, que ya lo saben, de cuarto, tengo que recordar que cada uno de estos términos se denomina monomio, ¿sí? Y el monomio tiene tanto coeficiente como parte literal. Todavía no miren mucho la definición que tengo acá porque eso ya para factor común. Pero lo de coeficiente y parte literal sí me sirve. El coeficiente obviamente es el número y la parte literal es la variable con el exponente. Está, entonces vamos a hacer un pequeño repaso ahí. Polinomio, expresión algebraica, o sea, combinación de números y letras relacionadas con propiedades, en las cuales la variable no actúa ni como divisor ni como radicando, y cada uno de los monomios que conforman ese polinomio tiene tanto coeficiente como parte literal. Buenísimo. Entonces, ahora que yo determiné eso, vamos a empezar con el factor común. El factor común yo lo voy a poder aplicar cuando veo que los términos de mi polinomio comparten algo, por eso se llama factor común, porque todos los términos tienen algo en común, una similitud, ¿sí? En este caso, lo primero que sale a la vista que comparte esos cuatro términos del polinomio p de x es que todos tienen la variable x, ¿sí? Y además, lo otro que yo puedo visualizar es que tanto 4, 6, 2 y 8 son números que son múltiplos de 2, o sea que están en la tabla del 2. 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6 y 2 por 4 es 8. Entonces, como factor común, yo voy a visualizar no solo a la x, que aparece en cada uno de los cuatro términos, sino también al 2. ¿Por qué? Porque todos los coeficientes están en la tabla del 2. ¿Sí? El factor común en tercero nosotros se los enseñamos como la operación inversa a la propiedad distributiva. Entonces, para tomar eso que ustedes ya saben como base, lo que voy a hacer acá es ahora poner un signo por y abrir un paréntesis como para que esto nos quede como propiedad distributiva. Entonces, ¿cómo armo yo ese paréntesis? Que es por ahí lo que más se complica, porque por ahí ustedes van a identificar fácilmente el factor común y sin embargo no van a poder visualizar qué es lo que va adentro del paréntesis. ¿Está? Tienen dos maneras de hacer eso. La primera es la siguiente, que es un poco más intuitiva, que por ahí a algunos les es más fácil, así que voy a proceder a explicar eso primero. Yo tengo 2x de factor común, ¿sí? Y mi objetivo es lograr escribir como propiedad distributiva a todo este polinomio. Entonces, para que yo pueda llegar al 4x cuarta, ¿por quién tengo que multiplicar al 2x? Lo tengo que multiplicar, primero, del 2 para llegar a 4 necesito multiplicar por 2, y de la x, que está acá con exponente 1, para llegar al exponente 4, me faltan 3 unidades, ¿sí? Si yo hago 2x por 2x cubo, 2 por 2 es 4,
y x por x cubo es x cuarta porque por producto de potencias de igual base yo sumo los exponentes. Bien, vamos al segundo término. El segundo término está separado con un signo menos. Entonces, ¿qué pasa? Del 2 para llegar al 6, ya una vez que coloqué el menos me olvido, del 2 para llegar al 6 yo tengo que multiplicar por 3, y de x para llegar a x cubo lo tengo que multiplicar por x cuadrado, ¿sí? 2 por menos 3 sería menos 6 y x por x cuadrado sería x al cubo. Ahora viene el otro caso, que es por ahí uno en el que a veces se confunden, pero es uno de los más sencillos. Más al 2. ¿Por quién lo tengo que multiplicar para llegar al 2? Y lo tengo que multiplicar por 1, pero multiplicar por 1, como es el neutro multiplicativo, no tiene sentido, entonces directamente no pongo coeficiente, ya se sobreentiende que es 1. Y lo que sí me voy a preguntar es, bueno, la x para llegar a x cuadrado, ¿por quién la tengo que multiplicar? Bueno, por otra x a la 1, que me pasa lo mismo con el exponente 1 no se coloca. Y finalmente, en el último término, voy a tener 2x de factor común y voy a tener que llegar a menos 8x. ¿Sí? Del 2 al 8, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar por 4. Y como la x ya está afuera, si yo pongo x acá, se me generaría un x al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me quedo solo con el 4. Si el factor común ya tiene el mismo exponente, que el término que estoy trabajando, en el paréntesis solo voy a poner coeficiente y no voy a poner parte literal. Espero que se haya entendido esa parte. Bien, y ahí quedó el polinomio p de x factorizado por factor común. Lo vamos a seleccionar y lo vamos a poner en rojo. ¿Está? Bueno, acá es donde vamos a empezar a usar el cartelito. Yo ahora tengo 12, 18 y 24. ¿Sí? Con x quinta, x cuarta y x al cubo respectivamente. Entonces ahí yo tengo un montón de dudas. ¿Por qué? Porque todos tienen x. Pero sin embargo, sacar la x como hicimos acá, de factor común, sería incorrecto. Bueno, y el otro problema que tengo es que yo acá vi claramente que 2, 4, 6 y 8 estaban todos en la tabla del 2 y no había mucha historia. Pero el tema del 12, del 18 y del 24 es que todos están en la tabla del 2, todos están en la tabla del 3 y todos están en la tabla del 6. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo ese choque, ese problema, que no sé qué tabla usar, es donde entra a jugar el cartelito. El cartelito dice que cuando yo voy a hacer factor común, en el coeficiente necesito el máximo común divisor de los coeficientes del polinomio. O sea que de todos estos, del 12, del 18 y del 24, yo necesito la tabla que contenga los 3, pero la más grande. ¿Sí? O sea, la de 2, la de 3 no cuentan. Obviamente la de 1 se descarta porque tampoco lo sé allá arriba, ¿sí? No tendría sentido sacar factor común 1. Solamente en el caso de que sea letra sola, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como decía, entre el 2, el 3 y el 6 voy a elegir el 6. Y la parte literal, yo necesito la que tenga menor exponente. O sea, yo acá tengo una que tiene exponente 5, otra que tiene exponente 4 y una última que tiene exponente 3. Es esa la que sale de factor común. ¿Sí? Q de x vamos a poner acá. 6x cubo. Bueno, y vamos a hacer un razonamiento parecido al que hicimos en el ejemplo anterior. Del 6x cubo para llegar al 12x quinta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, 6 por 2 es 12 y de x cubo a x quinta me faltan 2. ¿Está? Menos del 6 para llegar al 18 lo tengo que multiplicar por 3 y x cubo para llegar a x cuarta solo me hace falta una x, así que esa no va a tener exponente. Y finalmente, para llegar al 24 tengo que multiplicar al 6 por 4
Y, como pasó acá, cuando la parte literal del factor común coincide con la del término original, no voy a poner absolutamente nada. Y ahí quedaría factorizado el segundo polinomio por factor común. Vamos a hacer un tercer caso para que ustedes vean a lo que me refería con el hecho de que a veces no tenemos coeficiente, no tenemos parte literal. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillo y concreto. Supónganse que yo tengo r de x, ahora eso lo vamos a poner con negro. Que sea, por ejemplo, 3x cubo más 2x cuadrado más 5x. En ese caso, que yo tengo el polinomio r de x, lo único que voy a poder visualizar acá es que todos comparten la letra x como factor común. Pero cuando quiero ir a la parte del coeficiente, no encuentro ninguna tabla en la que estén el 3, el 2 y el 5 simultáneamente, salvo por la del 1. Entonces, en vez de sacar un factor común que sea 1x, directamente saco la x sola. Y me va a quedar adentro del paréntesis lo siguiente. Y acá lo voy a hacer de otra manera como para que se vea. Supónganse que ustedes no se dan cuenta qué es lo que les falta para llegar a los términos originales. ¿Qué es lo que pueden hacer? La operación inversa. Toman el 3x cubo y lo dividen por x. 3x cubo dividido x va a ser 3 dividido 1, 3, y x cubo dividido x, x al cuadrado. Más 2x cuadrado dividido x va a ser 2 dividido 1, 2, y x cuadrado dividido x es x a la 1. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo acá es restando los exponentes. 3 menos 1 me dio 2, y 2 menos 1 me dio 1. Y por último, 5x dividido x, 5 dividido 1 es 5, y x dividido x se simplificaría. Entonces, ahí queda factorizado el polinomio r de x. Vamos a poner en rojo. ¿Está? Y por último vamos a hacer un ejemplo muy cortito, que es el de s de x, que es para que vean qué pasa cuando yo tengo las fracciones, no se modifica prácticamente nada. Supónganse que yo tengo, no sé, 2 tercios de x cubo menos 5 novenos de x al cuadrado. En ese caso, que puede parecer un poco feo al principio, lo que yo voy a hacer es cumplir, respetar lo que dice el cartelito, pero en la parte de los coeficientes tengo que tener el cuidado de hacerlo tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, numeradores, tengo 2 y 5. Bueno, entre el 2 y el 5 no hay ninguna tabla que me los contenga a los dos simultáneamente. Entonces lo que voy a hacer es sacar un factor común en el numerador de 1, como pasó en el ejemplo del r de x. Y entre 3 y 9 sí tengo una tabla en la que aparecen los dos, que es la del 3, bien digo. Y entre las partes literales, o sea, entre x cubo y x cuadrado, yo voy a elegir x cuadrado, que es la que tiene obviamente menor exponente. ¿Cómo hago para rellenar el paréntesis? Lo vamos a hacer de la primera forma, y también lo vamos a hacer por partes. De 1 para llegar a 2 necesito multiplicar por 2. ¿Y qué pasa? Yo ya tengo 3 en el factor común, entonces para llegar al 3 solo necesitaría un denominador que fuera 1. Pero obviamente poner 2 sobre 1 no tiene ningún sentido, así que me quedo solamente con el 2. Y de x cuadrado para llegar a x cubo tengo que multiplicar solamente por x. Menos
1 tercio de x cuadrado para llegar a 5 novenos, al 1 lo tengo que multiplicar por 5, y al 3 para llegar a 9 lo tengo que multiplicar por 3. Y como el x cuadrado que yo necesito ya lo tengo afuera del paréntesis, este ejercicio termina ahí. Lo seleccionamos, lo vamos a pintar de rojo y ahí tenemos factor común.